Queridas oyentes, hoy vamos a explorar 7 enseñanzas transformadoras de Jesús que revelan cómo escuchar y discernir la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido, de distracciones y de tantas voces que claman por nuestra atención, es fundamental aprender a discernir cuál es la voz de nuestro Padre. Jesús, el Hijo de Dios, nos dejó un legado de sabiduría divina. Nos mostró el camino hacia la comunión íntima con el Padre y nos enseñó cómo vivir en plena sintonía con el Espíritu Santo para poder escucharle con claridad. Queridas hermanas, quiero que piensen por un momento en cuántas veces han anhelado escuchar la voz de Dios, en cuántas veces han necesitado su guía, su consuelo y su dirección. Jesús nos dejó un camino claro para poder vivir conectadas con el corazón de Dios, y esas enseñanzas están disponibles para cada una de nosotras si tan solo abrimos nuestro corazón y dejamos que su palabra nos transforme. Hoy descubriremos juntas cómo podemos acercarnos a Dios, cómo podemos escucharle en la quietud, cómo podemos discernir su voluntad a través de la obediencia, la oración y la guía del Espíritu Santo. Jesús no solo nos enseñó con sus palabras, sino con su ejemplo de vida, y hoy seguiremos esos pasos para aprender a vivir en comunión constante con nuestro Padre Celestial. Este mensaje no es solo una enseñanza más, es una invitación a una transformación profunda, a un encuentro real con el Dios que nos ama y que nos quiere guiar cada día. Vamos a aprender cómo podemos escuchar la voz de nuestro Padre en lo cotidiano, en lo extraordinario, en la quietud y en la tormenta. Jesús nos mostró que el Padre siempre está hablando, siempre está llamando, pero somos nosotras las que necesitamos aprender a sintonizar nuestro corazón con el de Dios. Vamos a descubrir cómo, a través del Espíritu Santo, podemos discernir la verdad y vivir una vida que refleje su amor, su paz y su poder. Quédense conmigo hasta el final, mis queridas hermanas, porque lo que aprenderemos hoy puede transformar nuestra manera de vivir, puede traer claridad a nuestras decisiones y puede abrirnos a una relación más profunda y significativa con Dios. Hoy es el día de abrir nuestros oídos espirituales, de escuchar su voz y de responder con valentía y fe al llamado de nuestro Padre. Que el Espíritu Santo nos guíe en este viaje y que cada una de nosotras pueda experimentar la presencia viva de Dios que nos habla, que nos guía y que nos ama con un amor eterno. Y antes de continuar, las invito a que se suscriban a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Empecemos. Número 1. La importancia de tener una relación íntima con Dios. Queridas hermanas, una de las enseñanzas más transformadoras que Jesús nos dejó es que nuestra relación con Dios debe ser personal e íntima. Jesús nos mostró, con su ejemplo y con su vida, que el Padre no es un Dios distante y lejano, sino un Dios cercano que anhela tener una relación profunda con cada uno de sus hijos. Es en esa intimidad, en esa comunión constante y genuina, donde podemos escuchar su voz y entender su voluntad para nuestras vidas. Jesús nos enseñó a referirnos a Dios como Padre, no como un ser lejano que simplemente nos da órdenes, sino como un Padre amoroso que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor que conoce a sus ovejas y dice que sus ovejas conocen su voz. Esto nos revela una gran verdad. Solo podemos reconocer la voz de Dios si realmente tenemos una relación con Él. Así como las ovejas reconocen la voz del pastor porque pasan tiempo con Él, nosotras también necesitamos pasar tiempo con nuestro Padre para poder reconocer su voz entre las muchas voces que nos rodean. La intimidad con Dios no se trata de rituales, de cumplir con reglas o de cumplir con un conjunto de normas. Se trata de pasar tiempo en su presencia, de abrir nuestro corazón ante Él,
de compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras luchas y nuestros anhelos. Jesús nos enseñó que cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, Él nos escucha y se manifiesta a nosotras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús dice que cuando oremos, entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos al Padre en secreto. Y el Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará. Este es un llamado a buscar una relación profunda e íntima con Dios, sin distracciones, sin máscaras, con todo nuestro corazón. Cuando cultivamos una relación íntima con Dios, aprendemos a discernir su voz de una manera natural. Así como reconocemos la voz de un ser querido entre una multitud, la voz de Dios se vuelve familiar para nosotras cuando pasamos tiempo en su presencia. Jesús nos mostró, a través de su vida, cómo tener esa relación constante con el Padre. Lo vemos retirarse a lugares solitarios para orar. Lo vemos buscar al Padre en medio de su ministerio, y lo vemos depender completamente de la guía del Padre en cada situación. Ese es el ejemplo que debemos seguir, mis queridas hermanas. Buscar a Dios constantemente, en todo momento, y hacer de nuestra relación con Él la prioridad de nuestras vidas. La intimidad con Dios también nos permite conocer su corazón, y cuando conocemos el corazón de Dios, podemos entender mejor su voluntad y escuchar su voz con claridad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Dios quiere que seamos más que siervas, quiere que seamos amigas, que podamos escuchar su voz y entender su voluntad porque conocemos su corazón. Esta relación cercana con Dios nos permite escucharle no solo en los momentos de oración, sino en cada momento de nuestras vidas, mientras caminamos, trabajamos o interactuamos con los demás. Queridas oyentes, para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos acercarnos a Él con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a conocerle y a ser conocido por Él. No se trata de un conocimiento superficial, se trata de una relación profunda en la que estamos dispuestas a compartir todo con nuestro Padre y a escuchar todo lo que Él tiene para nosotras. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese amor profundo es la base de nuestra relación con Dios y es la clave para poder escuchar su voz y discernir su voluntad. Hoy quiero animarlas a que busquen esa relación íntima con Dios, a que dediquen tiempo para estar a solas con Él, para escucharle, para hablarle y para permitir que Él hable a sus corazones. Dios tiene tanto que quiere revelarnos, tanto que quiere compartir con nosotras, pero necesitamos acercarnos a Él con sinceridad, con humildad y con disposición. Dios no busca perfección, Él busca un corazón dispuesto, un corazón que anhela conocerle y estar cerca de Él. Cuando cultivamos esa relación íntima, su voz se vuelve clara, su guía se vuelve evidente y su amor se manifiesta de manera tangible en nuestras vidas. Queridas hermanas, Dios las llama a una relación íntima con Él, una relación que transformará su vida y que les permitirá escuchar su voz con claridad. No se conformen con conocer a Dios de manera superficial. Entren en su presencia, busquen su rostro y experimenten la maravilla de ser conocidas y amadas por el Creador del universo. Dios las está esperando, con los brazos abiertos, listo para hablarles, para guiarles y para revelarles su propósito eterno. Número 2. Buscar a Dios en la quietud y el silencio. Queridas hermanas, una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó es la importancia de buscar a Dios en la quietud y el silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones y de demandas que constantemente buscan nuestra atención, y es fácil sentirnos abrumadas por las voces y los estímulos que nos rodean.
Pero Jesús nos mostró, a través de su ejemplo, que la voz de Dios se escucha de manera más clara cuando somos capaces de apartarnos, de encontrar un lugar tranquilo y de aquietar nuestras almas para estar en su presencia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, vemos cómo Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantaba, salía y se iba a un lugar desierto, y allí oraba. Esta práctica de buscar al Padre en soledad y en silencio era parte fundamental de la vida de Jesús, y nos enseña la importancia de apartarnos del bullicio del mundo para buscar esa conexión profunda con nuestro Dios. Jesús, el Hijo de Dios, reconoció la necesidad de estar en la presencia del Padre sin distracciones y nos dejó ese ejemplo para que también nosotras hagamos de la quietud y el silencio una parte esencial de nuestra vida espiritual. El silencio no siempre es fácil y a menudo puede ser incómodo. En medio del silencio, nuestros pensamientos pueden intentar distraernos y el enemigo puede intentar llenarnos de preocupaciones. Pero es precisamente en esos momentos de silencio cuando el Espíritu Santo tiene la oportunidad de hablarnos más claramente. Cuando dejamos de hablar y aquietamos nuestras mentes, podemos escuchar la voz apacible y suave de Dios. Pensemos en la experiencia de Elías en el monte Horeb, como está relatado en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Dios no se manifestó a Elías en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Se manifestó en un susurro apacible, y Elías pudo escuchar la voz de Dios en ese momento de quietud. Queridas hermanas, la voz de Dios a menudo se manifiesta en ese susurro apacible, y necesitamos aprender a apartarnos y aquietarnos para poder escucharle. Buscar a Dios en la quietud y el silencio también implica confiar en que Él se manifestará. Muchas veces queremos respuestas rápidas. Queremos que Dios hable de manera inmediata y directa, pero la verdad es que Dios se revela a aquellos que están dispuestos a esperar en su presencia. El salmista, en el Salmo 46, versículo 10, dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El silencio nos invita a reconocer la grandeza de Dios, a descansar en su soberanía y a permitir que Él sea quien guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones. Cuando nos apartamos del ruido y buscamos a Dios en la quietud, estamos demostrando nuestra confianza en su tiempo y en su manera de hablar. Jesús también nos enseñó a buscar a Dios en la quietud al enseñarnos a orar de manera privada y personal. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos instruyó diciendo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». El acto de entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y estar a solas con Dios, es un acto de intimidad, un acto de confianza y de entrega. Es en ese lugar secreto, en la quietud de nuestra habitación, donde podemos derramar nuestro corazón ante Dios y donde podemos escuchar su voz sin distracciones. La quietud también nos permite discernir la voz de Dios entre tantas voces. En el mundo de hoy hay muchas voces que compiten por nuestra atención. Las preocupaciones, las opiniones de los demás, las expectativas y las mentiras del enemigo. Pero cuando nos tomamos el tiempo de aquietarnos y buscar a Dios, su voz se vuelve clara y las demás voces pierden su poder. Dios no compite por nuestra atención. Él espera pacientemente a que estemos dispuestas a escucharlo. Al buscarlo en la quietud, podemos separar las voces falsas de la voz verdadera, la voz que proviene de nuestro Padre amoroso y que siempre busca nuestro bien. Queridas oyentes, el silencio no es vacío. El silencio está lleno de la presencia de Dios. Es en esos momentos de quietud donde Dios habla a nuestros corazones, donde nos muestra su amor, donde nos da dirección y donde nos revela su voluntad.
Hoy quiero animarlas a que hagan de la quietud y el silencio una parte de su vida diaria, a que busquen momentos para estar solas con Dios, para escucharle, para meditar en su palabra y para permitir que Él hable a sus corazones. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo. A veces, solo unos minutos de verdadera quietud y conexión con Dios pueden transformar nuestro día, nuestras decisiones y nuestra relación con Él. Número 3. La obediencia como clave para escuchar a Dios. Queridas hermanas, una de las enseñanzas más profundas de Jesús es que la obediencia es clave para escuchar la voz de Dios. La relación entre obediencia y la capacidad de escuchar a Dios es como un círculo. Cuanto más obedecemos, más claro podemos escucharle, y cuanto más escuchamos su voz, más fácil es obedecerle. Jesús nos enseñó que la obediencia no es una opción, sino un reflejo del amor que sentimos por Dios y una respuesta natural al deseo de caminar de acuerdo con su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es una muestra de amor. Es la manera en la que demostramos que verdaderamente queremos seguir a Dios y vivir conforme a su propósito. Cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo con nuestras acciones que confiamos en Él, que creemos que sus caminos son mejores que los nuestros y que estamos dispuestas a someternos a su voluntad. Esta disposición a obedecer abre nuestros oídos espirituales y nos permite discernir la voz de Dios con mayor claridad. La obediencia también requiere humildad y disposición a dejar de lado nuestro propio entendimiento. Muchas veces, nuestros propios deseos, miedos o razonamientos humanos pueden interferir con la capacidad de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, cuando decidimos obedecer, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Dios nos pide, estamos abriendo la puerta para que Él nos hable y nos guíe de una manera más profunda. Pensemos en el ejemplo de Pedro, cuando Jesús le pidió que lanzara las redes después de haber pescado toda la noche sin éxito. Pedro podría haber cuestionado la instrucción, pero eligió obedecer diciendo: «En tu palabra echaré la red». Lucas, capítulo 5, versículo 5. Y por su obediencia, Pedro experimentó un milagro que transformó su vida. Queridas oyentes, la obediencia es clave porque nos alinea con la voluntad de Dios. Cuando vivimos en obediencia, estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotras, y en ese camino, su voz se vuelve clara y su dirección evidente. Jesús mismo vivió una vida de obediencia al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Jesús dependía completamente del Padre y vivía en obediencia constante a su voluntad. De la misma manera, nosotras somos llamadas a vivir en obediencia, confiando en que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotras. La obediencia también es un acto de fe. Obedecer a Dios significa creer que sus promesas se cumplirán y que su palabra es verdad, incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Cuando obedecemos, estamos poniendo nuestra fe en acción, estamos demostrando que confiamos en Dios y que creemos que Él está obrando en nuestras vidas. Pensemos en Abraham, quien obedeció a Dios al dejar su tierra y su parentela sin saber exactamente hacia dónde iba. Esa obediencia radical permitió que Dios lo guiara, lo bendijera y cumpliera sus promesas en su vida. Queridas hermanas, cuando obedecemos a Dios, estamos abriendo la puerta para que Él manifieste su propósito y su poder en nuestras vidas. La falta de obediencia, por otro lado, puede cerrar nuestros oídos espirituales y dificultar nuestra capacidad de escuchar a Dios. Cuando decidimos no obedecer,
Cuando ignoramos su palabra o cuando elegimos seguir nuestro propio camino, estamos levantando barreras entre nosotras y Dios. El pecado y la desobediencia nos alejan de la voz de Dios, pero cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él con un corazón dispuesto a obedecer, esa conexión se restaura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, Jesús dice: «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». La obediencia es la roca firme sobre la cual construimos nuestra vida espiritual. Es lo que nos permite permanecer firmes y escuchar la voz de Dios, aún en medio de las tormentas. Queridas hermanas, la obediencia también nos lleva a experimentar la plenitud de la relación con Dios. Cuando obedecemos, estamos alineando nuestro corazón con el corazón de Dios, y esa alineación nos permite escuchar su voz de una manera profunda y personal. No se trata de obedecer por miedo o por obligación, sino de obedecer porque confiamos en Dios, porque sabemos que sus caminos son mejores y porque deseamos vivir en comunión con Él. Jesús nos mostró con su vida que la obediencia trae fruto, que la obediencia abre las puertas del cielo y que a través de la obediencia podemos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Número 4. El poder de la oración sincera. Queridas hermanas, la oración es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Y Jesús nos enseñó que la verdadera oración es una oración sincera, una oración que viene del corazón. La oración sincera es aquella que no está llena de palabras vacías o de frases repetitivas, sino que surge de lo más profundo de nuestro ser, como un diálogo directo con nuestro Padre Celestial. A través de la oración sincera, podemos escuchar a Dios, discernir su voluntad y sentir su presencia de una manera poderosa y transformadora. Jesús nos enseñó que la oración no se trata de impresionar a los demás, sino de abrir nuestro corazón a Dios con honestidad y humildad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, Jesús dijo: «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Jesús nos animó a no enfocarnos en la cantidad de palabras o en una estructura específica, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Dios no está interesado en palabras elocuentes o en frases complejas. Él quiere escuchar nuestro corazón, quiere que nos acerquemos a Él con nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestras dudas y nuestros anhelos más profundos. La oración sincera también nos acerca al corazón del Padre y nos permite escuchar su voz con mayor claridad. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, estamos abriendo la puerta para que su Espíritu hable a nuestra vida, para que Él nos revele su voluntad y para que podamos discernir su guía en cada situación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, vemos a los discípulos pedirle a Jesús que les enseñe a orar. Fue entonces cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro, una oración que, en su esencia, es una oración de sinceridad y de sumisión a la voluntad de Dios. Esta oración nos recuerda que debemos buscar primero la voluntad de Dios, confiar en su provisión diaria y pedir perdón con un corazón humilde y sincero. Queridas oyentes, cuando hablamos de una oración sincera, también hablamos de una oración auténtica, sin máscaras, sin pretensiones. Jesús nos enseñó a ser vulnerables ante el Padre, a expresar nuestras necesidades y a confiar en su amor y en su poder para responder. Pensemos en el momento en el que Jesús oró en el jardín de Getsemaní antes de ser arrestado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, Jesús oró diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta fue una oración llena de sinceridad, en la que Jesús abrió su corazón al Padre, expresó su dolor y al mismo tiempo se sometió a la voluntad divina.
Es un recordatorio de que podemos acercarnos a Dios tal como somos, sin temor a expresar nuestras emociones, nuestras dudas y nuestras luchas. La oración sincera también implica ser persistentes y no desanimarnos cuando no vemos respuestas inmediatas. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración, como en la parábola del juez injusto, donde una viuda persistió hasta que el juez le hizo justicia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Jesús dijo esta parábola para mostrar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios valora nuestras oraciones sinceras y perseverantes, aquellas que no se rinden, que se mantienen firmes en la fe y que buscan su rostro con humildad y confianza. La oración sincera nos permite acercarnos al trono de gracia con valentía, sabiendo que nuestro Padre siempre nos escucha. Cuando oramos con sinceridad, estamos reconociendo que necesitamos a Dios, que no podemos hacerlo por nosotras mismas y que dependemos completamente de su poder y su guía. La oración sincera también nos transforma, porque a través de ella el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, nos moldea, nos cambia y nos acerca más a la imagen de Cristo. En el Salmo 51, versículo 10, el salmista David clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este es el tipo de oración que Dios anhela escuchar. Un clamor sincero, un deseo genuino de ser transformadas, un anhelo de estar cerca de Él y de vivir conforme a su voluntad. La oración sincera no solo nos permite hablar con Dios, sino también escucharle. Muchas veces en nuestra prisa presentamos nuestras peticiones y luego seguimos con nuestras actividades diarias sin tomarnos el tiempo para escuchar la respuesta de Dios. Una oración sincera implica un corazón dispuesto a escuchar, a quedarse en la presencia de Dios y a esperar su respuesta. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen». Cuando oramos sinceramente, no solo hablamos con Dios, sino que también aprendemos a escuchar su voz, a discernir su guía y a seguirle con confianza y obediencia. Número 5. El Espíritu Santo como nuestro guía y consejero. Queridas hermanas, una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó es la promesa del Espíritu Santo, quien sería nuestro guía y nuestro consejero en todo momento. El Espíritu Santo es la presencia de Dios dentro de nosotras. Es quien nos revela su voluntad, quien nos consuela, quien nos da sabiduría y quien nos guía en el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús nos dejó claro que, aunque físicamente ya no estaría con sus discípulos, nunca los dejaría solos, porque el Espíritu Santo estaría con ellos y también con nosotras hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús prometió: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu Santo es ese Consolador que Jesús prometió, y su presencia en nuestras vidas nos guía a toda la verdad, nos da claridad en medio de la confusión y nos ayuda a discernir la voz de Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos escuchar claramente lo que Dios quiere decirnos, porque Él toma de lo que es del Padre y nos lo revela. En el versículo 26 de ese mismo capítulo, Jesús también dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos enseña, nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos lleva a conocer la voluntad de Dios de una manera profunda. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona divina. Es el mismo Dios que habita en nosotras, y su deseo es tener una relación cercana con cada una de nosotras. Él es quien nos susurra al oído, quien nos dirige cuando estamos perdidas,
quien nos da paz en momentos de angustia y quien nos aconseja cuando no sabemos qué hacer. El Espíritu Santo también nos ayuda a discernir la verdad, a distinguir entre la voz de Dios y las mentiras del enemigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos revela el corazón de Dios y nos ayuda a caminar en su voluntad. Queridas hermanas, el Espíritu Santo también nos guía a través de la convicción y el discernimiento. Muchas veces, el Espíritu nos da una convicción interna sobre lo que debemos hacer o nos da una sensación de inquietud cuando algo no está alineado con la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos dirige para tomar decisiones sabias, quien nos alerta sobre peligros espirituales y quien nos da la paz que necesitamos cuando estamos siguiendo el camino correcto. Pensemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde Pablo y sus compañeros intentaron entrar en Asia, pero fueron impedidos por el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu, les estaba guiando a otro lugar, a otro propósito específico. De la misma manera, el Espíritu Santo quiere guiarnos a cada una de nosotras, mostrándonos dónde debemos ir y qué decisiones debemos tomar para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender la palabra de Dios y nos revela su voluntad a través de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, no lo hacemos solas. El Espíritu Santo está con nosotras, iluminando nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento y enseñándonos lo que Dios quiere que aprendamos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de entender la palabra de Dios y de aplicarla a nuestras vidas. Cuando nos acercamos a la Escritura con un corazón humilde, el Espíritu nos guía, nos enseña y nos revela la verdad de Dios de una manera personal y profunda. Queridas oyentes, el Espíritu Santo también nos guía a través de la paz. Muchas veces, la manera en la que podemos discernir la voluntad de Dios es a través de la paz que el Espíritu Santo nos da. Cuando estamos siguiendo el camino correcto, el Espíritu Santo nos llena de paz, incluso cuando las circunstancias externas no son favorables. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo nos habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento es una señal de que estamos en el centro de la voluntad de Dios, y es una de las formas en que el Espíritu Santo nos guía. Número 6. Conocer las Escrituras para conocer la voz de Dios. Queridas hermanas, una de las enseñanzas más transformadoras que Jesús nos dejó es la importancia de conocer y meditar en las Escrituras para poder escuchar y discernir la voz de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es la lámpara que ilumina nuestro camino y el alimento que nutre nuestra alma. Las Escrituras son la manera en que Dios nos habla directamente, y cuando aprendemos a conocer su palabra, también aprendemos a conocer su voz. Jesús mismo nos enseñó que las Escrituras son la verdad, la autoridad suprema y el medio por el cual podemos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, respondió diciendo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús nos muestra que la palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual, que es el alimento que necesitamos para vivir y para enfrentar las tentaciones y los desafíos de este mundo.
Cuando conocemos la palabra de Dios, estamos llenando nuestro corazón y nuestra mente con la verdad divina, y eso nos capacita para escuchar su voz y discernir su guía en cada situación. Las Escrituras son la voz de Dios escrita, es el mensaje de su corazón revelado para nosotras. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo lo que Dios tiene para decirnos, estamos conociendo su carácter, su amor, su justicia y su voluntad. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es la luz que guía nuestros pasos, es lo que nos ayuda a discernir el camino correcto y a evitar los tropiezos. Conocer las Escrituras nos da la sabiduría para tomar decisiones y nos permite discernir la voz de Dios en medio de todas las otras voces que intentan distraernos o engañarnos. Queridas hermanas, las Escrituras también nos revelan las promesas de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos aferrarnos a sus promesas y confiar en su fidelidad. Dios siempre cumple lo que promete, y su voz se escucha claramente cuando conocemos lo que Él ha dicho. Pensemos en las muchas veces que Jesús citó las Escrituras para enseñar a sus discípulos, para corregir a los líderes religiosos y para consolar a los que estaban pasando por dificultades. Jesús usó las Escrituras para recordarnos las promesas de Dios y para mostrarnos que el Padre siempre es fiel a su palabra. Cuando conocemos las Escrituras, estamos llenando nuestro corazón con las promesas de Dios, y eso nos da esperanza y nos permite escuchar su voz en los momentos de necesidad. Conocer las Escrituras también nos ayuda a discernir la voz de Dios y a evitar el engaño del enemigo. El enemigo es astuto y siempre intentará engañarnos y apartarnos del camino de Dios, pero cuando conocemos la verdad, somos capaces de reconocer sus mentiras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, vemos cómo el diablo intentó tentar a Jesús utilizando las Escrituras, pero Jesús conocía la palabra de Dios y pudo responder con verdad, resistiendo las tentaciones. De la misma manera, cuando conocemos las Escrituras, estamos equipadas para resistir las mentiras del enemigo y para discernir la voluntad de Dios en cada situación. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual, como dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17. «Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». La palabra de Dios nos protege, nos guía y nos permite enfrentar las batallas espirituales con valentía. Queridas oyentes, el Espíritu Santo usa las Escrituras para hablarnos y para revelarnos la voluntad de Dios. Cuando leemos la Biblia con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y nos muestra cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. El Espíritu Santo nos revela verdades que nos transforman, nos da dirección y nos ayuda a entender el mensaje de Dios para nosotras. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Las Escrituras son útiles para nuestra vida. Son la guía que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios y para escuchar su voz en cada circunstancia. La meditación en las Escrituras es también una práctica fundamental para discernir la voz de Dios. No se trata solo de leer la Biblia, sino de meditar en ella, de permitir que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro corazón y transforme nuestra manera de pensar. En el Salmo 1, el salmista nos habla del hombre bienaventurado, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando meditamos en la palabra de Dios, estamos permitiendo que su verdad nos transforme. Número 7. La importancia de los frutos del Espíritu para discernir la voz de Dios. Queridas hermanas,
Jesús nos enseñó que conocer a Dios y escuchar su voz no se trata solo de conocimiento, sino de transformación de vida. Los frutos del Espíritu son evidencia de que estamos siendo guiadas por el Espíritu Santo, de que estamos viviendo en comunión con Dios y de que su presencia está obrando en nosotras. Los frutos del Espíritu nos ayudan a discernir si realmente estamos siguiendo la voz de Dios o si nos estamos dejando guiar por otras influencias. Cuando nuestras vidas están dando los frutos del Espíritu, es un reflejo de que estamos alineadas con la voluntad de Dios y escuchando su voz. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Pablo nos habla sobre los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son características que se desarrollan en nuestras vidas cuando caminamos en el Espíritu, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotras y transforme nuestro corazón. Los frutos del Espíritu son como un indicador de que estamos conectadas con Dios, de que estamos escuchando su voz y de que su verdad está dando fruto en nuestras vidas. Cuando vemos estos frutos manifestarse en nosotras, podemos estar seguras de que estamos siendo guiadas por Dios y que estamos escuchando su voz con claridad. Queridas hermanas, Jesús nos enseñó que por sus frutos los conoceréis. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, Jesús nos advierte que podemos distinguir entre los verdaderos seguidores de Dios y aquellos que no lo son por los frutos que producen. Esto es cierto no solo para reconocer a los demás, sino también para evaluar nuestro propio caminar con Dios. Si estamos escuchando realmente la voz de Dios y siguiendo su guía, nuestra vida debe reflejar esos frutos del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia y los demás frutos deben ser evidentes en nosotras como resultado de nuestra relación íntima con Dios y de nuestra obediencia a su voz. El fruto del Espíritu también nos ayuda a discernir las voces que escuchamos. Muchas veces podemos encontrarnos con situaciones en las que no estamos seguras si algo proviene de Dios o no. Una de las formas de saber si una palabra o una dirección específica proviene de Dios es evaluar si lo que estamos escuchando está alineado con los frutos del Espíritu. Por ejemplo, si lo que escuchamos nos lleva a actuar con amor, bondad, paz y paciencia, entonces podemos estar seguras de que está alineado con la voluntad de Dios. Por otro lado, si lo que escuchamos nos lleva a actuar con ira, egoísmo o falta de amor, entonces debemos tener cuidado y discernir si realmente proviene de Dios. El Espíritu Santo siempre nos guía a actuar conforme a los frutos del Espíritu, y su voz nunca nos llevará a actuar de una manera contraria a ellos. Los frutos del Espíritu también son una herramienta poderosa para mantenernos alineadas con la voluntad de Dios, especialmente en tiempos de prueba y dificultad. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, el Espíritu Santo nos capacita para responder con paz, con paciencia, con amor y con templanza. Es en esos momentos de prueba cuando los frutos del Espíritu se hacen más evidentes y cuando podemos ver cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Pensemos en el ejemplo de Jesús cuando fue arrestado y llevado a juicio. A pesar de la injusticia y del sufrimiento, Jesús respondió con amor, con paz, con mansedumbre. Los frutos del Espíritu eran evidentes en su vida, y de la misma manera, el Espíritu Santo nos capacita para vivir de acuerdo con esos frutos en cada situación que enfrentamos. Queridas oyentes, los frutos del Espíritu también son una manifestación del carácter de Dios en nosotras. Dios es amor, es paz, es paciencia, y cuando vivimos en comunión con Él, esos atributos divinos se reflejan en nuestra vida. Los frutos del Espíritu no son algo que podamos producir por nosotras mismas, son el resultado de una relación íntima y constante con el Espíritu Santo.
Cuanto más nos acercamos a Dios, más llenas estamos de su presencia y más evidente se hace el fruto del Espíritu en nosotras. Es un proceso de transformación en el que Dios nos moldea, nos cambia y nos hace más como Cristo cada día. Esa transformación es la evidencia de que estamos escuchando la voz de Dios, de que estamos viviendo conforme a su voluntad y de que su Espíritu está obrando en nosotras. El fruto del Espíritu también tiene un impacto poderoso en las personas que nos rodean. Cuando vivimos una vida llena del Espíritu y damos fruto, estamos mostrando a los demás cómo es el carácter de Dios, estamos siendo luz en medio de la oscuridad y estamos guiando a otros hacia Cristo. Nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de la obra de Dios y a través de nosotras, otras personas pueden llegar a conocerle. Queridas hermanas, hoy hemos recorrido juntas un camino maravilloso a través de las enseñanzas transformadoras de Jesús. Hemos descubierto cómo escuchar y discernir la voz de Dios en nuestra vida cotidiana, cómo buscar al Padre en la quietud, cómo caminar en obediencia y cómo dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme. Pero esto no es solo una enseñanza más. Es un llamado profundo a vivir cada día más cerca del corazón de Dios, a abrir nuestros oídos espirituales y a escuchar su voz con confianza y fe. El Espíritu Santo está con ustedes, mis queridas hermanas. Él es su guía, su consejero, su amigo, y siempre está dispuesto a llevarlas a la verdad, a revelarles la voluntad de Dios y a ayudarlas a vivir conforme a su propósito. Hoy, más que nunca, Dios está hablando a cada una de ustedes y mi oración es que puedan escucharle, que puedan discernir su voz y que puedan vivir en la plenitud que Él tiene para sus vidas. No permitan que las distracciones del mundo, las dudas o los miedos las alejen de la voz de su Padre Celestial. Dios está con ustedes, les habla, les guía y su deseo es que vivan en comunión constante con Él. Que cada enseñanza de Jesús se convierta en una guía práctica para su vida, que cada palabra del Espíritu Santo sea la brújula que las dirija y que cada oración sincera sea un puente que las conecte con el corazón de Dios. No están solas en este viaje. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en ustedes y está listo para obrar de maneras que sobrepasan su entendimiento. Dios quiere que escuchen su voz, que sientan su amor y que vivan cada día bajo su dirección perfecta. Mientras llegamos al final de este mensaje por el día de hoy, les invito a que sigan buscando al Señor con todo su corazón, que abran su mente y su espíritu a su presencia y que vivan cada día escuchando su voz con una fe renovada. Dios tiene grandes cosas para ustedes, quiere guiarlas, quiere usarlas para su gloria y quiere que experimenten el gozo y la paz que solo vienen de vivir en sintonía con Él. Queridas oyentes, nunca olviden que Dios les ama profundamente, que su voz siempre está llamándolas y que cuando buscan su rostro con sinceridad, Él se deja encontrar. Caminen con la certeza de que el Espíritu Santo las acompaña, que las enseñanzas de Jesús son la luz que guía sus pasos y que el amor del Padre es eterno y nunca falla. Que el Señor las bendiga, las guarde y que su paz y su amor las acompañen todos los días de su vida. Nos encontraremos nuevamente, si Dios lo permite, en el próximo mensaje. Hasta entonces, que la voz de Dios sea siempre su guía, que el Espíritu Santo sea su compañero constante y que cada una de ustedes pueda vivir con la certeza de que Dios está con ustedes, hoy y siempre. Bendiciones, mis queridas hermanas, y que el Señor las llene de su gracia y de su amor cada día.